programa de fútbol muy participante. No tienen palabras, por respeto, los guardos. Muy buena noche, amigos. Gracias, señor público, por permitirnos entrar y estar nuevamente con ustedes en un programa más de la Radiografía TV vía redes sociales. Aquí, con mucho gusto, también nos pueden encontrar en el portal del corporativo. Vamos a desmenuzarles información relevante a nivel nacional, toda vez que si no, nos van a engañar todos aquellos militantes, simpatizantes y aspirantes a la presencia de... Te doy la bienvenida, estimado amigo. Todo bien, como siempre, un placer estar contigo en la radiografía y sobre todo desmenuzando todas estas de barbarie de los políticos de las elecciones 2018. Efectivamente, hoy tendremos temas importantes. Primero, el análisis del discurso de Andrés Manuel López Obrador. El inminente, bueno, ya presidencia de la República. Y bueno, pues a ver si no se la vuelven a robar, porque no crean que el sistema priista dinosaurico es tan fácil de comer. Es un dinosaurio difícil de robar. Discurso, vamos a tener también, pues bueno, el análisis como de Fox y Felipe Calderón literalmente chamaquean o pendejean sí al candidato del Partido Acción Nacional. Debió en discurso a romper con en la radiografía todos estos discursos que ha tenido Ricardo Anaya y las negociaciones que ha querido hacer a su propio beneficio. Incluso tanto así llegar que, bueno, arremete contra Vicente Fox y también contra Felipe Calderón, y ellos también le contestan que, bueno, es un niño a comparación de lo que está haciendo. Algo muy mal por parte de Ricardo Anaya, porque estamos viendo entonces que está dividiendo su partido. Personajes tanto como Felipe Calderón como Vicente Fox Quesada, a pesar de ser expresidentes y tener también no una imagen muy buena durante sus sexenios, tienen, eso sí, poder político. Y ese poder político, si se llega a revelar ante un Ricardo Anaya, va a quedar completamente en la miseria para esas elecciones de 2018. Yo no veo para más. Efectivamente, tienen poder político, poder económico, relaciones nacionales en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, relaciones internacionales, relaciones empresariales. O sea, este joven maravilla, estoy seguro que va a perder. Creo que podría quedar en el tercer lugar, y con toda su coalición fracasada, con todo ese Frente Común por México, Frente por México, Frente México por el frente. Común, México por el Frente, PAN por México, etcétera. O sea, le han puesto un nombre que ya ha caído en lo absurdo. Y bueno, le pateó aquello a León y sí saben aquello. Le pateó literalmente aquello y encontrará de veras respuestas en su contra. Vamos a empezar con el análisis del discurso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece? Constaron y bastaron 10 puntos para, de verdad, nuevamente, traerles esto. Juré que no le iba a agarrar esto, pero ¿qué creen? Por ahorita, porque otra vez se inscribió este señor y nos vuelve a mentir, aquí se lo vamos a estar diciendo. Es un discurso tibio, es un discurso populista, es un discurso que ni siquiera él piensa, es un discurso falso, es un discurso, el de hoy en su registro como candidato, es un discurso que no lo escribió él, se lo escribieron, ni siquiera lo pensó, pero es un discurso en donde perdona a la mafia del poder. En ningún momento el señor se atreve a decir qué va a hacer con esa mafia del poder, que aquí
que aquí tanto ha criticado. Ese señor en todos sus discursos se arremetió en contra de la mafia del poder. Entiéndase como líder Carlos Salinas de Gortari, el que seguro le robó la elección presidencial, pues sí, los va a perdonar. Y tantos empresarios que les hemos dicho quiénes fueron beneficiados durante el sexenio salinista, a los que les entregaron paraestatales, Banamex, por ejemplo, a Roberto Hernández, Telmex, señores, Carlos Slim, TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, mineras, ingenios y diversas empresas, ferrocarriles, aquí están. Se lo vamos a volver a recordar a este señor porque prometió hacer algo en contra de esos verdaderos hombres de poder, pero protegidos siempre, encapsulados con la complicidad del mismo poder que ellos han ido tejiendo e imponiéndonos a través de sexenios como son con gobernadores, senadores, diputados, etcétera. Ese señor los perdonó. ¿Y qué creen? Tampoco dijo que iba a hacer con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque es un señor que no tiene ganas más que de ser presidente para literalmente robar. Vamos a escuchar su discurso. Bueno, ¿necesitabas hablar? No, sí, no, de hecho íbamos ya a dar la entrada de este discurso. El día de hoy, bueno, Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato. Decimos candidato porque es el único que se va a ir por Morena. Entonces ya porque es candidato desde hace mucho tiempo. Es candidato desde hace mucho tiempo, 2 sexenios más atrás, ¿no? Desde la época de Felipe Calderón, que ha venido pues peleando este puesto a la presidencia de 2018. Algo que sí criticamos mucho es la manera tan cambiante que ha tenido en las últimas fechas ese discurso para poder llegar a la 2018. Señores, por favor pongan atención. Si ustedes quieren tener un presidente falso, mentiroso, populista, voten por este señor. Que no los dejen engañar, léanlo y comparen lo que él decía. Métanse a escuchar sus discursos y lo que él dice hoy, porque le conviene decir esto. Pero antes, hace unos meses, nos engañaba con otras cosas. Vamos, ojalá pase esta cosa porque hasta aburre. A ver, vamos. Como precandidato a la presidencia de la República. Son grandes y graves los problemas nacionales y será mucho lo que tendremos que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero en esta ocasión me comprometo a cuando menos cumplir los siguientes compromisos. 1. A partir del 1 de diciembre de 2018 habrá un Estado democrático de derecho. Se aplicará al pie de la letra el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. El gobierno dejará de ser un comité al servicio de un grupo o facción y retomará su necesaria condición de representante de todas y todos los mexicanos. Se respetará la vigencia de las garantías constitucionales, las libertades y los derechos humanos. Se garantizará la realización de elecciones libres y limpias. Se acabará con los fraudes electorales y la compra de votos y se establecerá una auténtica democracia. La política exterior se guiará por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Mantendremos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo con el gobierno de Estados Unidos.
pero no aceptaremos el maltrato a los migrantes ni actitudes racistas, hegemónicas o prepotentes. 2. Se convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Predicaremos con el ejemplo. Se eliminará la corrupción. Vamos a suprimir fueros y privilegios. Bajaremos los sueldos de los de arriba, empezando por el del presidente de la República, y aumentaremos las percepciones de los de abajo. Maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos de los niveles salariales inferiores verán incrementados sus ingresos. 3. Para promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México. Vamos, señores, vamos. Ahora vamos a analizar lo que ha dicho. Me parece un buen discurso, contundente hasta el momento. Creo que le falta expresión, le falta entonación, saber leer, saber demostrar que es un hombre de poder el señor, que va a ser un buen líder. Pero lamentablemente está su discurso plagado de retórica. Me parece muy bien que el señor quiera un Estado democrático, porque nos hace mucha falta. Que también quiera eliminar la corrupción, ese cáncer que a todos nos perjudica. Y también bajar los salarios, incluido a el que vaya a ser el presidente. Lo que me parece que no podría lograr, lo que me parece es lo que él comentó, descentralizar al gobierno. En su punto 3 dijo que descentralizará el gobierno federal. Y explicó cada una de las secretarías a qué entidad federativa o a qué municipio le enviaría, así también como a cada uno del gabinete de los paraestatales. A ver, ¿qué dijo el señor? Ahorita vamos a escuchar su punto 3 porque ya comentó el 2. ¿Qué dijo el señor de encarcelar a Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué dijo de encarcelar a Enrique Peña Nieto? Yo no soy ningún priista, es más, por Pepe Mid tampoco votaría, menos por Anaya. Esta vez yo creo que voy a anular mi voto. ¿Qué dijo el señor de encarcelar a Vicente Fox, a Calderón, a los Moreira, a todos los gobernadores, Yarrington, otra vez, a todos los impunes que andan ahí? ¿Qué dijo? Nada, se quedó callado. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer. Simplemente es un señor populista que tiene un discurso en sus mítines y que cuando le conviene escribe otra cosa de la mafia, del poder que él dijo que iba a encarcelar y no se atrevió a tocarlos. ¿Por qué? ¿Qué reacciones no quiere encender? ¿Verdad? Vamos a seguir escuchando su discurso. Me parece imposible que vaya y perdería mucho tiempo ubicando cada una de las secretarías en estados. Por cierto, hay unas que no se merecen estar o ser castigadas en algún lugar y hay otras que serían premiadas. ¿Usted cree que funcionaría? Vamos, sigan opinando, por favor. Es importante que no los engañen y tampoco que sean fanáticos. Aquí se trata de hacer un análisis real, un análisis periodístico. Los periodistas no tenemos partido político, no tenemos candidatos, no tengo gallos, si no yo estaría pegando ahí lonas, haciendo alguna cosa para que me dieran un hueso. No, señores, los periodistas estamos al servicio de ustedes, tenemos que demostrarles en cada una de las mentiras de estos señores. ¿O qué se les olvidó en esta ocasión a los que escribieron sus discursos, sus puntos? ¿Por qué
esa impunidad a la mafia del poder que tanto quiere atacar o que tanto ha prometido. Eso es lo que queremos, que encarcele de veras a los priistas, incluido el propio Mid, incluido Peña Nieto, incluido Osorio Chong, todos, señores. Vamos a escuchar cómo dice una serie de barbaridades que ubicaría a las paraestatales o dependencias en algunos municipios o entidades federativas. A ver, continuamos escuchándolo. La Secretaría de Energía en Villahermosa, Tabasco. La Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua en el puerto de Veracruz. La Secretaría de Desarrollo Social en la capital oaxaqueña. La Secretaría de Educación Pública en la ciudad de Puebla. La Secretaría de Cultura en Tlaxcala. Banobras en Cuernavaca, Morelos. El Infonavit en Toluca, en el Estado de México. La Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, Michoacán. Ganadería en Guadalajara. El ISSSTE en la ciudad de Colima. La CONADE en Aguascalientes. La Secretaría de la Función Pública en Querétaro. La Secretaría del Trabajo en León, Guanajuato. La Secretaría de Desarrollo Urbano en Pachuca. DICONSA en Zacatecas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí. La Secretaría de Economía en Monterrey, Nuevo León. Nacional Financiera en Torreón, Coahuila. La Comisión Forestal en Durango. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Bahía de Banderas, Nayarit. La Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca en Mazatlán, Sinaloa. La Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, Sonora. El CONACYT en La Paz, Baja California Sur. El Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. La Presidencia y las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México. 4. Se rescatará al campo y a sus pobladores del abandono y de la pobreza. Se dará prioridad a los pueblos indígenas. Desde las comunidades, ejidos y pueblos se fomentará al sector agropecuario, pesquero y forestal. El nuevo gobierno fijará precios de garantía para los productos agrícolas. Producirá fertilizantes. Se distribuirán los fertilizantes a precios bajos y promoverá la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Asimismo, se otorgarán créditos ganaderos a la palabra. El propósito es que el país sea autosuficiente en maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, leche, carne de res y de cerdo, pollo, huevo y pescado. En pocas palabras, vamos a producir en México los alimentos que consumimos. 5. Atenderemos con urgencia la grave problemática del sector energético del país. Se detendrá la caída en la producción de petróleo, de gas, de gasolinas, de diésel y petroquímicos. Las 6 refinerías existentes serán modernizadas y se emprenderá la construcción de 2 más con el propósito de procesar en México todo el petróleo crudo y
y dejar de importar los 600,000 barriles diarios de gasolina que actualmente se compran con sobreprecios en el extranjero. Se impulsará un programa de rehabilitación de las hidroeléctricas y de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y se iniciará un amplio programa de transición hacia energías renovables. Señores, no se dejen engañar. Pónganse a leer su libro. En la página 72, este señor acusa a Adriana Jones, director de Pemex en el gobierno de Zedillo. Es consejero de la transnacional Schulenberg. Esta empresa petrolera ha sido de las más favorecidas por los gobiernos neoliberales o neoporfiristas. Bueno, de ellos no dice nada, se queda callado. La Jones es también asesor de E&P, Hidrocarburos y Servicios SADCB, de origen mexicano. Otros directores de Pemex que también parece tendrán impunidad con este señor son, en tiempos de Zedillo, Fox y Calderón, son Carlos Ruiz Sacristán, Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes Heroles y Juan José Juárez Coppel. Son ahora, dice él en la página 73, accionistas o empleados de empresas petroleras privados. Carlos Ruiz Sacristán es director general de Sempra Energy México. Ramírez Corzo, Juan José Suárez Coppel y Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, son accionistas de la compañía Oro Negro, en tanto que Jesús Reyes Heroles es miembro del Consejo de Administración de OHL y socio de Raúl Livas Elizondo, exdirector de Pemex Petroquímica en la empresa Energy A. Carlos Morales Gil, quien con Felipe Calderón fue director de Pemex Exploración y Producción, es ahora el gerente de la empresa petrolera Petroval, recién creada por Alberto Bayeres, el segundo hombre más rico de México, sí, tradicionalmente textilero y minero, y ahora convertido recientemente en empresario petrolero. Guillermo Ortiz fue subsecretario de Hacienda con Salinas, secretario de esa dependencia con Zedillo, director del Banco de México y presidente del Consejo de Administración de Banorte, el banco que él mismo privatizó y más tarde rescató con presupuesto Francisco Gil Díaz. Se los voy a poner, a ver si la producción va a hacer un close-up. ¿Por qué? Porque este señor, entonces, ¿para qué los menciona? O sea, ¿para qué los menciona? Ahí está, ¿ya vieron? Las páginas, 72, 73. Ahí están, sí, se ven, 72, 73. ¿Por qué se queda callado si en su discurso queremos que incendie, que nos promete, que se comprometa a meter a la cárcel a todos estos señores que nos han saqueado? Y como ustedes, estoy totalmente indignado. No nos merecemos vivir como estamos, como nos han dejado los gobiernos priistas y panistas. ¿Verdad, señor López Obrador? ¿Que habla usted lo que quiere cuando le conviene? ¿Verdad que se muestra tibio cuando le conviene? Y cuando no escribe una serie de barbaridades. Bueno, le seguiremos recordando ahora, discurso tras discurso, ni crea que se la vamos a pasar, ni crea que sus seguidores tampoco lo van a salvar, ni crea que sus bots, nadie, por lo menos, callará a este medio alterno de comunicación hecho para servir a la comunidad. Señores, ¿qué les parece? Y faltan los secuaces que los siguen en Puebla, faltan los secuaces que los siguen en Oaxaca, en Tlaxcala, en Veracruz, en cada una de las entidades federativas, que con mucho gusto iremos desmenuzándole. ¿Qué te parece, compañero Henry? El discurso falso, engañoso. Un discurso que tiene una doble moral también de lo que se ha situado Andrés Manuel López Obrador en su momento. Nosotros no decimos que hay que votar por el PRI, obviamente se nos ha llevado a la miseria. Para nada. El PAN obviamente es un partido que, bueno, ni discurso tiene, se registró también ayer y no hay ni tema de qué hablar con Ricardo Anaya, más que la bola de tonterías que dice al aire y en cada discurso político. Ricardo Anaya no trae nada.
Aquí lo que estamos manejando es el discurso que trae Andrés Manuel López Obrador, un discurso que ha cambiado desde el 2006 a 2017 actualmente, en donde, bueno, primero abre esta cobertura de decir y mencionar a todos los corruptos de la vida política, y ahora hace mención de que los va a perdonar. ¿Por qué? Porque todo político tiene una segunda oportunidad. Aquí lo que estamos viendo y lo que estamos criticando en este medio de comunicación es qué es lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador de ese discurso que se tenía en su momento. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con estos políticos que han traído a la miseria al país? ¿Qué va a pasar con Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué va a pasar con Ernesto Zedillo, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con el mismo Enrique Peña Nieto? Personajes que actualmente Andrés Manuel López Obrador dice que los va a perdonar. ¿Qué es lo que está pasando con el discurso tan parejo que tenía del 2006 a 2012 todavía Andrés Manuel López Obrador, donde hablaba y decía que iba a cambiar este rumbo del país? Esa es la primera. Actos que en verdad se pueden cambiar en una estancia política. La segunda parte es este juego que hace, ¿no? De empezar de la democracia. No lo hablamos porque creo que todo lo que necesitamos en México es la democracia. ¿Cómo va a manejar tanto dinero en donde dice que va a manejar becas a todos los estudiantes de todos los niveles educativos, de nivel superior, media superior? ¿Cómo va entonces a solventar también los gastos de los famosos ninis, que les va a dar empleos temporales con un salario de 3,500 pesos al mes? Estamos hablando de más de 2,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan actualmente en México. ¿Cuántas? Más de 8 millones de estudiantes de nivel superior. Tantísimo dinero que él piensa o dice que va a manejar. Acerca de los productos básicos, también qué es lo que se está haciendo o cómo lo va a manejar Andrés Manuel López Obrador para poder abrir cada uno de estos trabajos, ¿no? Yo creo, a ver, vamos a escuchar un poquito más del discurso y no nos vaya a ganar el espacio que generosamente nos otorgan los dueños de este corporativo, y ahorita entraremos en un pequeño debate. Después vamos a leer todas las participaciones que tenemos también de los colaboradores, de la gente que se asoma de repente. A ver, vamos a continuar con el discurso de López Obrador. Renovables. Con el rescate del sector energético evitaremos aumentos de precios de gasolinas, gas, de energía eléctrica, en perjuicio de los consumidores y de las empresas, como desgraciadamente ha venido ocurriendo. 6. El Estado promoverá el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno. No aumentarán los impuestos ni la deuda pública. Con los ahorros derivados del combate a la corrupción y al suprimirse los gastos suntuarios, será posible financiar proyectos productivos y de creación de empleos. El Estado asumirá su responsabilidad en la reconstrucción del país y en el apoyo efectivo, general e indiscriminado a los damnificados por los sismos. Esto incluye un amplio programa de vivienda, de obras y de servicios públicos. Se construirán 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. En todo el territorio nacional habrá acceso a Internet y este será gratuito en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales. Habrá un tren turístico-cultural en la zona maya que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. Se creará la zona franca o libre a lo largo
de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Se pondrá en ejecución el programa integral de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. Todas estas acciones se llevarán a cabo previa consulta a los pobladores, con la participación de los sectores privado y social, respetando siempre los derechos colectivos al patrimonio cultural de los pueblos y al medio ambiente. 7. Desde el primer día del próximo gobierno democrático, los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual, y 300.000 universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de 2.400 pesos mensuales. También se contratará a 2.300.000 jóvenes, a los que despectivamente algunos llaman ninis, y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3.600 pesos mensuales. Estos jóvenes recibirán capacitación para el trabajo en talleres, empresas, comercios y en otras actividades productivas del campo y de la ciudad. El Estado no se olvidará de los jóvenes, nunca más. Becarios, sí; sicarios, no. 8. Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país, o sea, a 1.200 pesos mensuales, el equivalente a la mitad de un salario mínimo, como está establecido por ley en la Ciudad de México. Este apoyo será universal, es decir, también lo recibirán jubilados del ISSSTE y del Seguro Social. Asimismo, todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión. 9. Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles. A ver, Henry, ¿qué te parece ese discurso engañoso y que no podrá cumplir en el punto número 8? Parece que quiere ser el Santa Claus o el banquero regalando dinero a todo el mundo. O sea, ¿cómo le va a hacer este señor? Es fácil decirle, yo le voy a dar a todas las familias mexicanas tanto dinero, a los que se van a capacitar 3.600 pesos mensuales, a los 200 tantos mil estudiantes, a los que no tienen empleo, a los discapacitados, a los de la tercera edad. Es fácil decirlo, pero ¿tú crees que puede hacerlo? No, bueno, para empezar hay que reconocer, México vive en una crisis económica fenomenal, todo gracias a los presidentes que no han pasado a la historia. Hay algunos comentarios que nos hacen en redes sociales donde dicen que él habla de que no va a haber que no va a haber persecución política, así lo dice en el libro. Justicia. Pero sí justicia. No, de hecho en su libro en la página 101 nos establece que no va a haber persecución política alguna, así como tal, y no habla nada de que va a haber justicia. Para que no crean que para que no digan que nosotros lo engañamos. Dice, ahora de nueva cuenta decimos a los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie. Simplemente les pondremos un hasta aquí a quienes persistan en abusar de los débiles. El hasta aquí obviamente habla de cuando él llegue al poder, se va a terminar todo acto. Sin embargo, no habla de que tienen que devolver todas estas riquezas a México. Eso es uno de los puntos que nosotros estamos hablando
y que estamos analizando. No hay una justicia tan clara para todos aquellos corruptos que han robado a diestra y siniestra a nuestro país. Hablas, como bien dice su discurso, de otorgar dinero a varios sectores, tanto estudiantes de media superior como superior, a los ninis, que por no hacer nada también va a haber un apoyo económico que dice que va a haber empleos temporales de empresas. ¿Qué empresas son las que se van a unir a Andrés Manuel López Obrador, sabiendo todo el trabajo populista que ha venido manejando desde 2006? De verdad que es de pena ajena escuchar este tipo de mensajes. Yo esperaba que le escribieran los intelectualoides que están a su lado, sus mensajes que nos encendieran, que digamos, oiga, ya dejó el discurso populista de estar engañando a la gente con hechos reales. ¿De dónde va a sacar tanto dinero, señor López Obrador? ¿De dónde? ¿Qué va a agarrar participaciones etiquetadas de la federación o va a crear nuevas para fomentar más hombres y mujeres desinteresados en producir para México? ¿Por qué? Porque con sus 3,600 pesos van a estar felices sin saber, o quizás sí, que 3,600 pesos y nada en México es lo mismo. ¿Por qué? Porque no alcanza para sostener para la canasta básica. Ahora, lo sabe, señor. Él habla de un salario por debajo del salario mínimo para la gente que está iniciando. Ahora mi pregunta es, estamos hablando de temas reales y de números reales. ¿Por qué no hablar mejor sobre el incremento de un salario mínimo que lo vivimos aquí en México, una miseria y uno de los peores a nivel mundial? Esos son uno de los temas que ningún otro político ha manejado, nadie, ni PRI, ni PAN, ni Morena. Son esos puntos los que nosotros estamos analizando. Es muy bonito hablar de que va a otorgar dinero a todo mundo, a gente discapacitada, a la gente de tercera edad. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿De dónde va a sacar recursos cuando México no tiene la capacidad suficiente? Habla de una disminución de salarios. Sin embargo, me pregunto yo, ¿qué pasa entonces con las pensiones de los expresidentes de la República? Un tema que tampoco ha tomado en su discurso político del 2017. Estoy hablando de un discurso actual, no del 2006, no del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, en donde sacó también videos, libros, porque también en el 2006, para muchos que son fanáticos de Andrés Manuel López Obrador, vieron a lo mejor sus discos, sus DVDs de Así lo dice el señor López, en donde te hablaba de ese campo o esa estrategia. Acá vemos actualmente que no hay capacidad ni recursos económicos para México. Primero, acabar con la corrupción, acabar con esos funcionarios y que devuelvan las riquezas que se han llevado del país. Eso es lo que se le exige a los candidatos. No exigimos otra cosa, sino que en verdad haga una justicia y democracia correcta y no discursos populistas, porque los discursos populistas lo único que nos han manejado en los últimos años, según nuestra historia, ha sido la quiebra y el abandono y el destierro absoluto de los mismos pueblos. Ya se les olvidó lo que nos decían los expresidentes López Portillo, Luis Echeverría, etcétera. Aquellos políticos viejos, de viejo cuño, ya no tecnócratas, porque empezó a cambiar desde Miguel de la Madrid. Ya se les olvidó. ¿Y cómo nos dejaron? Este señor es un priista de esos. Parece su hijo. Parece retomar el mismo discurso. Sin embargo, tiene la oportunidad de enmendar cada uno de los errores que ha cometido. ¿Por qué? ¿De dónde sacaría o obtendría ese dinero? ¿Por qué no les obliga y por qué no dice, voy a fomentar una ley en donde obliga a los empresarios a dobletear el salario mínimo para todos? Voy a las empresas, a las transnacionales, a cobrarles más impuestos porque les condonan millones de estos, ¿verdad? El caso más exagerado y escandaloso, Televisa, o las televisoras que son el poder político, los cogobiernos. Voy también a decirles a todos los ambulantes que paguen sus impuestos porque generan también riqueza. Voy a exigirles a todos los médicos que están en los hospitales y vigilarlos que paguen de veras lo que cobran. Un cirujano, por ejemplo, gana 2 millones de pesos
al mes. ¿Y saben cuánto declara? 20,000 o 30,000. Debe, señor, pensar, yo no soy su asesor, ni quiero serlo además. Solamente que meta también cintura a los transportistas, por ejemplo. ¿Por qué? No explica. O voy a decirles por qué no dice, voy a quitarle toda la fortuna a la mafia del poder y de ahí voy a hacer un fondo para el resto que han sido humillados. Es lo que no quiere decir el señor, no quiere comprometerse. O sea, es fácil aventarse un discurso tibio, es fácil prometer, es fácil ponerse a hablar, pero no ponerse a pensar para resolver los grandes problemas que tiene México. Y lo que ha dicho este señor no son tanto los grandes problemas. ¿Por qué? Porque no quiere encarcelar a la gente responsable de esos tantos grandes problemas. Él sabe quiénes son, él lo sabe, y yo por eso me enteré, no sabía a ciencia cierta quiénes eran. Así es, son problemáticas que vamos a decir, Andrés Manuel López Obrador trae un discurso como lo trae cualquier otro político actualmente, por eso digo, se critica el trabajo de doble discurso que manejó del 2006 al 2017 completamente diferente, en donde está esta cordura para poder manejar entonces a un México que se está yendo absolutamente a la miseria en cuestión económica. Toda esa riqueza no está aquí en México. ¿Cómo va a ser para recuperarlo? Está hablando de esta producción y de personas aquí a nivel del país. Sin embargo, también hay que recordar que en México actualmente se sufre de una gran deserción de habitantes. Se van a trabajar a Estados Unidos o al extranjero para generar riquezas. ¿Qué va a pasar con las empresas que están aquí a nivel transnacionales, internacionales, que están trabajando o operando a México? Que esta riqueza no se quede en México, se va a otros países. Él habla de un fomento para poder trabajar la agricultura, para poder manejar la pesca y todos los recursos de producto básico se manejen en México. En México eso ya existe, en México ya se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo mismo, la misma dinámica, salarios muy bajos, pagos muy bajos, se van, exportan nuestro producto y regresan al doble de precio. ¿Qué va a poner como pautas entonces entre esas empresas internacionales que lleguen aquí al país para que se empareje todo este tipo de productividad? ¿Cómo va a sacar todo este recurso económico para hacer algo que no han hecho ningún presidente de la República a lo largo de más de 80 años que han tenido el poder los priistas, los 12 años que se tuvo en su momento el Partido de Acción Nacional? ¿Cuáles son esos rubros? Eso es lo que se está analizando y lo que se critica actualmente aquí en este medio de comunicación. ¿Cómo le va a hacer, señor López, de este discurso que tenía de 2006 al 2012, donde todo se ha disparado de manera espontánea y vemos que la riqueza en México se lo están llevando otros países? A ver, vamos a seguir escuchando el discurso de Andrés Manuel López Obrador, inminente candidato presidencial de Morena. Y les aclaro a todos estos señores que nos han escrito que para nada soy priista, ¿eh? Ojalá voten en contra, porque soy inconforme con el gobierno priista. Y también en contra de Anaya y de su coalición, y también en contra de Morena. ¿Por qué? Pues nos han hundido y no podemos perdonárselas. No podemos perdonárselas. Lástima que todavía a los partidos políticos les quede pequeño el papel democratizador que les corresponde. Vamos a seguir escuchando las mentiras de este señor. Hombres con discapacidad tendrán derecho a una pensión. 9. Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles escolares. Se dejarán sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa y en acuerdo con maestros y padres de familia emprenderemos acciones
para una mejoría verdadera de la calidad de la enseñanza. La promoción de la ciencia y la cultura serán consustanciales a todas las acciones del gobierno. Se hará valer el derecho constitucional a la salud, lo que implica garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Se fomentará el deporte como un instrumento de salud preventiva y como un factor de desarrollo y bienestar personal. 10. Para enfrentar el grave problema de la violencia y la inseguridad, vamos a dar atención a las causas económicas y sociales que han incidido en la gestación de ese flagelo, pero también pondremos orden para asegurar la tranquilidad de todos los mexicanos. Actualmente se cometen 76 homicidios diarios y de 33 millones de delitos al año se registra un 99% de impunidad. Por eso, la seguridad pública será un asunto prioritario y de atención personalizada. Se creará la Secretaría de Seguridad Pública. Habrá mando único porque desde el primer día del nuevo gobierno democrático asumiré la coordinación del Gabinete de Seguridad Pública como en el tiempo en que fui jefe de gobierno capitalino. Desde las 7 de la mañana, todos los días, me reuniré con los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Marina y Defensa, así como con el Procurador, y se invitará en algunas ocasiones a estas reuniones a gobernadores, autoridades municipales, así como a representantes de los poderes legislativo y judicial, con pleno respeto a sus competencias, para escuchar juntos desde muy temprano, todos los días, el informe o parte de los delitos cometidos en la República y tomar las medidas necesarias. Se creará la Guardia Nacional, como lo establece la Constitución, para reorganizar e integrar a todas las corporaciones militares y policíacas. Se premiará el buen desempeño de sus integrantes y se castigará con rigor la corrupción y la asociación delictuosa. Repito, haremos todo lo que sea necesario para conseguir la paz. Someteremos a debate y consulta, principalmente con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo. El único propósito, no hay otro, es explorar todas las posibilidades para detener la violencia y garantizar la tranquilidad del pueblo de México. Amigas y amigos, hoy comenzamos una nueva y definitiva etapa de lucha del movimiento de regeneración nacional que habrá de concluir en diciembre de 2024,
cuando todas y todos podamos vivir libres de miserias, de miedos, de temores. Y en nuestra querida patria, la vida pública esté inspirada por los valores de la honestidad, el bienestar y la fraternidad. Juntos haremos historia. Muchas gracias. Otra cosa que se le olvidó decir a este señor y que ha sido cuestionado por millones de mexicanos es qué hará de sus hijos. ¿Seguirán haciendo esos grandes negocios los tres holgazanes que viven del poder político y de las relaciones políticas que su padre les ha heredado? Estamos hartos de los Sagún, por ejemplo, los hijos de Marta Sagún. ¿Qué hará con aquellos hijos de políticos? Y también qué hará con las esposas de estos hijos de políticos o los políticos, ¿qué las perdonará? Por ejemplo, la esposa de Javier Duarte, de Karime Macías, ¿verdad que no? Bueno, me parece que el libro dista mucho de lo que el Señor dice. Este libro ya lo leímos 2 veces, ya lo leímos, pero aquí nos escriben mentiras y allá es mensaje tibio simplemente el que dice. La reforma energética se queda corta con lo que dice. Yo estoy segurísimo que lo que él quiere, este señor pretende salir en la portada de este próximo libro. A ver, acérqueme usted, por favor. A ver. Este señor va a salir, y bueno, perdón a Francisco Cruz y Marco Antonio Durán que utilice su libro, pero se lo recomiendo, por cierto, Ese señor quiere salir ahí. Miren cómo salen, para que vean que ni soy priista, panista, ni foxista, ni calderonista, mucho menos salinista y López Portillista, obviamente menos peñista. Ahí está el libro. Quiere pasar a la historia engañándonos, quiere utilizarlo, señores. Si ustedes quieren una gente como López Obrador que los engañe, que no va a cumplir lo que les prometió, pues voten por él. Voten por él. Si ustedes quieren, señores, gente diferente, analicen todavía su voto. Tenemos tiempo. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a cerrar el tema. Yo creo que es muy lamentable porque todavía tenemos la pugna de Anaya Calderón Fox, todas las tonterías que les ha dicho Anaya, como ya se peleó con los expresidentes, e incluso Andrés Manuel López Obrador se burla, a ver si nos aparecen los comentarios que AMLO lleva a cabo. Ahí está, un ser irrespetuoso. Piden sus seguidores respeto y él es el primero en ser irrespetuoso. No, así es. Por cierto, qué mal andarán su familia, o qué despreocupados que hoy en el mismo restaurante que su servidor comió se encontraba la hermana de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. La hermana se llama Gabriela, su esposo se llama Sergio Jara. Ahí estaban, la vida tranquilita. ¿Por qué no andan ni siquiera haciendo campaña? Están totalmente confiados a ver si la producción tiene nuestra foto, para que vean que no mentimos, señores. Y también los comentarios que AMLO hace respecto a la pugna Anaya Fox, o sea, donde no lo llaman, se mete. Tengo olvidado Anaya por la reforma energética. A ver, vamos, lo que dice Anaya por motivo de la reforma energética. A ver, primero. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos.
Señor presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos. Bueno, la verdad es que tiene mejor retórica este señor, pero también es un vil mentiroso. Ese personaje, en verdad, Ricardo Anaya es una persona que, bueno, no tiene ni siquiera ética ni moral. Bueno, estamos hablando de un Andrés Manuel López Obrador que no tiene una coherencia en el discurso o una preparación de decirnos así certeramente de cómo va a mover a México, pero vemos un Ricardo Anaya que de plano, él ni para atrás ni para adelante, otro corrupto de la vida política, una persona que se ha dedicado a hacer trabajos para asuntos personales y no querer ver o mirar hacia el pueblo. Vemos que de manera indignante se ha registrado como precandidato a las elecciones de 2018 para la presidencia de la República, sobrepasando a los mismos militantes, miembros de su partido político y de la coalición que él mismo hizo. Negociaciones que, por cierto, le van a beneficiar a Ricardo Anaya, pero para nada. Les voy a decir por qué. Porque ha sido criticado, o él mismo criticó, a Vicente Fox Quesada y a Felipe Calderón en el tiempo que ellos estuvieron en esos sexenios como presidenciables en México. Sin embargo, vemos que también hay una contrapropuesta, una demanda de lo que ellos están haciendo de este discurso de Ricardo Anaya, en donde pues prácticamente se burlan. Estamos viendo que Ricardo Anaya está dividiendo a su partido Acción Nacional para que se quede absolutamente en la miseria, hablando en elecciones electorales de 2018. ¿Por qué no hablamos casi de él? Porque está mandando solito, se está yendo hacia abajo. Es un personaje que hace todo, hace un discurso y de repente se les voltea a toda la gente que no quiere tenerlos o que no quiere trabajar con ellos. Yo vuelvo a repetir, a pesar de la corrupción que ha tenido Vicente Fox y Felipe Calderón, son dos políticos que a nivel interno en su partido tienen a mucha gente y podrían volteársele para que Ricardo Anaya quede en último lugar en esas elecciones. Señores, vayamos a ver la fotografía exclusiva de su servilleta. Es mía, ojalá nadie me la robe. Hoy ahí estaba, ella se llama Gabriela. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Müller, Gabriela Müller, es la esposa de Sergio Jara. Sergio Jara se ve de perfil donde están las bolsas. ¿Qué les parece, señores? Ahí tranquilamente, su servidor comiendo en conocido restaurante. Ella es la cuñada de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sabrán? ¿Qué dirán? ¿De qué platicarán? Bueno, tienen muchas cuentas que exigir. Si AMLO quiere, de verdad, señores, encarcelar a los corruptos, que devuelva ese señor todo el dinero que se robaba de los gobiernos priistas, que le amañaban las licitaciones, porque yo trabajaba en ese organismo en donde el señor cínicamente llegaba con sus camionetones fanfarroneando que tenía ya arregladas las licitaciones. ¿Qué les parece? Espero que no me roben esa, es personal, si no, habrá pleito legal con todos. Bueno, y tenemos muchos comentarios, pero ¿qué creen? Tengo el video de AMLO donde se ríe. Tenemos el video de AMLO en donde se ríe de Anaya, la pugna pues que trae la trilogía panista. A ver, vamos a verlo, se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos 8 segundos, pero vale la pena porque hoy es un programón que merece ser atendido puntualmente, toda vez que este señor sí encabeza las encuestas, pero también debemos decir quién es. Vamos. Voy con él. Son pirurris, además títeres de la mafia del poder. Esa es la verdad. Entonces, que se apliquen, que Mitt y él recorran los pueblos, que les dé el sol. Las descalificaciones de López Obrador de los últimos días me parecen muy peligrosas. ¿La de Pirurris? Y no solo eso, este asunto de burlarse, por ejemplo, de que tengo el color de la piel blanco, que porque a mí no me da el sol, me parece que abrir la puerta
a dividir al país por color de piel, abrir la puerta a temas de discriminación me parece una pésima idea, y López Obrador tiende a caer en esa frecuencia. Yo creo que nos tenemos que ir respetando en lo personal como seres humanos. Resulta que si eres de piel blanca, entonces no conoces el país. Cuidado, de veras, Ciro, cuidado con abrir la puerta a dividir a la gente con criterios étnicos, con criterios raciales. Eso ha traído consecuencias gravísimas en la historia de la humanidad. Yo ahí sí le hago un llamado a que reflexione y a que no abramos esa puerta falsa. Ahí está. Tiene razón, por primera ocasión. Porque la discriminación a nadie le conviene. Y el odio racial, que parece ser que pugna este señor Anaya, pues es obvio, por supuesto. Lo puso en su lugar, señores. Anaya critica Fox. Va como Anaya critica a Fox. Tenemos otro video. Todavía no se acaba. Y vamos a cerrar Dame 10 segundos. con la foto que hoy exhibe este corporativo en exclusiva. Recuerden la hora que es y va a empezar a circular, donde no nos la tenían que robar. Va, porque yo la tengo en mi teléfono celular. Ya la tengo. A ver, va el video, por favor. Año 2000, cuando ganó Vicente Fox la presidencia de la República, muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados. Pero seamos francos y hagámonos cargo de esta circunstancia. No cambiamos el régimen. Los que están satisfechos con estos datos desastrosos, ellos ya tienen candidato. Es el candidato de la continuidad. Es el candidato del PRI y se llama José Antonio Meade. A México no le conviene un cambio hacia el pasado, repleto de locuras, como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Decían que era imposible que se registrara la coalición. 3 veces por semana la comentocracia declaraba muerto al frente. Hoy le respondemos, como dice el poeta y dramaturgo Zorrilla: los muertos que vos matáis hoy gozan de cabal salud. Nuestra coalición está más fuerte que nunca. Ja. Eso sí me dio risa. De burla lo que está haciendo este candidato. Quiero agradecerles a todos los que han participado, señores, a todos por darnos las gracias de hablar con la verdad, de decirnos. Son más de 200 comentarios 2 minutos. que nos hacen, obviamente unos en contra, otros dándonos la razón. Gracias, señores, porque reconocen el periodismo plural, ético y con responsabilidad que manejamos mi compañero y su servidor. Así vamos a seguir a lo largo de hasta que los dueños del corporativo nos lo permitan, porque nos permiten sentarnos a esta hora en exclusiva y nosotros no vamos a desaprovechar. Así vamos a hacer. Gracias, señores. Son demasiados los comentarios, unos en donde también dicen que qué nos parece Meade. Bueno, vean los programas anteriores, en donde hablamos también de esos personajes, de Meade, de Anaya, que bueno, ya le pusimos Ricardo Canalla por todos los actos de corrupción, a Meade, que es el títere de Carlos Salinas de Gortari. Pueden verlos en las repeticiones de los programas que tenemos aquí en la radiografía. Pueden checarlos también a través de la página de contraparte.mx. Hoy nos tocó hablar y analizar sobre el trabajo de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Si quieren conocer más detalles sobre los otros candidatos PAN y PRI, también pueden seguirnos, puedan ver la radiografía que los tenemos manejado tanto en redes sociales como en la página oficial. Por favor, consulten nuestro portal contraparte.mx, contraparte.mx. Periodismo en equilibrio, señores. Periodismo plural, con responsabilidad y ética, señores. Aquí siempre vamos a estar. Se nos acabó el tiempo, hoy sí nos pasamos unos minutitos. Espero que la programación no nos multe. También tenemos derecho a querer más tiempo, a ver si lo empezamos a ampliar. Gracias por seguirnos, señores. De verdad espero que hayan disfrutado este programa. Chequen, nos despedimos con esta fotografía. A ver si ya le ponen mi huella, porque si no me la van a robar, nuestra huella de la casa. Ahí está la señora, les repito quién es, ¿sale? Se llama Gabriela Gutiérrez Müller, cuñada de Andrés Manuel López Obrador. O sea, hermana
o sea, hermana de su esposa. El señor que aparece de perfil, con cabello negro, junto a las bolsas, se llama Sergio Jara. Él es el esposo de esta mujer, Gabriela. A él le amañaban las licitaciones donde un servidor trabajaba y llegaba fanfarroneando que ya las tenía arregladas. Chéquenle, a ver, si ustedes quieren, voten por ellos. Solamente su servidor les trae información fresca, información veraz, y te agradezco. Creo que ya por hoy terminamos, ¿no? Así es. Bueno, igual nada más decirle a las personas, a todo el auditorio que nos siguen, que bueno, posteriormente vamos a seguir dando esta información y sobre todo estar exigiendo que nos den ya propuestas serias, todos los candidatos, hablo de todos, PAN, PRI, PRD, Morena, que nos den ya propuestas sólidas y que no sean de mentiritas como lo han venido haciendo actualmente. Tenemos otro tema, rapidísimo. Nos unimos a la pena que embarga a todos los peregrinos que, bueno, fallecieron en lamentables accidentes. Teníamos tema para abordar, pero bueno, pues nos extendimos con las mentiras, los dichos y el lenguaje falso que utiliza Andrés Manuel López Obrador. En ocasiones tibio, en ocasiones falso. Pero pues, bueno, desde aquí mis condolencias, nuestras condolencias a las familias afectadas, a las familias que perdieron seres humanos tras las peregrinaciones. Buenas noches, gracias por todo, hasta mañana. No tienen palabras, por respeto, nos guardo.